Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el doctor Don Paul Gray y John Rosenstern y ustedes. Estamos alegres de tenerles el día de hoy. Como la mayoría sabe, estamos estudiando el libro de Daniel. Este capítulo 11 de Daniel, y le voy a pedir al panel acá, bueno, les voy a hacer una pregunta en un momento, pero es tan preciso realmente el relato histórico de quién tomó cierto control de ciertas partes del mundo de aquel tiempo, quiénes eran, lo que hicieron, que dicen que Daniel no escribió esto, que él lo escribió, o tal vez lo escribió, pero lo escribió después que sucedieron estas cosas y no es así. Él escribió, bueno, ya él había muerto cuando todas estas cosas habían sucedido, se cumplieron, ¿no? Así que lo que quisiera saber, caballeros, primero, bueno, vamos a empezar en el versículo 14, en el capítulo 11 de Daniel, por favor. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, y ellos caerán. La primera frase se refiere a Antíoco el Grande y Felipe de Macedonia, quienes se unieron para conquistar Egipto. Él ganó. Sin embargo, Roma intervino y forzó que se rindiese en su conquista. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía. Se refiere a los judíos, quienes creyeron que por ayudar a Antíoco, ellos llevarían a cabo el cumplimiento de profecía y por lo tanto la independencia de Judá. Pero los resultados es que todos perecieron en manos de los egipcios, cumpliendo la profecía, pero ellos caerán. Ahora bien, ¿por qué piensan ustedes que el Señor, caballeros, quería que este material se pusiese de esta manera siguiendo ese gran precio? Estas son sus profecías. Ahora consideren en lo que tiene que ver con especificar con ciertos generales, áreas. Es la razón por la cual muchos dicen que Daniel no escribió esto, porque es muy preciso todo esto, pero él sí lo escribió. Y el Espíritu de Dios pues pudo entregarle lo que él quería que se dijese. Pero ¿por qué piensan ustedes que el Señor quería esto? Es algo que realmente quiero yo decir que tenía mucho que ver con los judíos, con Israel, pero en otro sentido de la palabra no fue mucho así. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál era la razón que Dios tenía? Dios tiene una razón en todo lo que él hace. Él nunca hace nada por casualidad o sin saber el resultado. Él siempre tiene un propósito en lo que Él nos entrega. Si nosotros no lo entendemos, es que no entendemos nosotros, pero Él sí sabe precisamente lo que está haciendo. Durante este tiempo futuro al que se está refiriendo Daniel, no habrá voz del profeta. Vemos después de Malaquías hasta el tiempo de... Disculpa, John. Todos estos eventos sucedieron 300 o 400 años antes de Cristo. Daniel Correcto. murió antes de ese tiempo. Disculpa que te interrumpí. Lo que usted está diciendo es correcto. Hay un periodo de tiempo intertestamental aquí entre cuando Malaquías, el último profeta que se registra en el canon del Antiguo Testamento, y hasta el tiempo en el que el Evangelio de Mateo se presentó. En ese periodo de tiempo no había voz del Señor. Creo que el detalle de la historia era una guía para los judíos durante esta temporada. Tristemente no pusieron atención y, como vamos a ver más adelante en los próximos versículos, al final del capítulo, una historia muy detallada, o más bien una predicción de la historia profetizada, mejor dicho, de los eventos que van a suceder con respecto al pueblo judío, el levantamiento de los macabeos y su revuelta que duró más de 103 años, sus familias y de cómo llegaron al tiempo de Roma. Dios estaba mostrándoles meticulosamente por adelantado lo que los judíos podían anticipar y esperar. Casi fue como si él estuviera dando un poco más de detalle de la historia, porque no había voz durante ese periodo de tiempo del Señor hablándole directamente al pueblo.
para mostrar la veracidad del poder de su palabra. Si ellos hubieran leído y hubieran puesto atención, ellos hubieran podido entender las cosas que estaban Bueno, sucediendo. yo creo que estás en lo correcto, más de lo que te das cuenta. No había profecía desde el tiempo de Malaquías al tiempo de Juan el Bautista. Correcto. Un marco de tiempo de uno a otro de aproximadamente 400 años es mucho tiempo Así eso. es. Que Israel no escuchó la voz del profeta, ¿no? Hasta que Juan el Bautista llegó a la escena y empezó a profetizar en un sentido. Y fue un profeta, un gran profeta, el mayor, dijo Jesús de todos, porque él presentó a Cristo. Pero yo creo que lo que dices es correcto en el sentido, para ayudar a Israel a mantener lo que estaba sucediendo, que no tenía la voz del profeta, ¿no? Y hago la pregunta, ¿por qué no hubo profeta en ese tiempo en particular, hablando de 400 años atrás? ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que tenemos que ver es el estado de Israel, y esto es suposición, estamos suponiendo nada más, pero Israel violó el pacto. En el tiempo de 400 años el pacto había sido violado, fue violado. Sí, Estaban miren, a divorciados. ellos se les había permitido entrar de nuevo a la tierra, pero a los profetas se les conoce como ejercedores del pacto. Ellos refuerzan y ejercen un pacto ya establecido por Dios con el pueblo de Dios. Si ellos se desvían del pacto, bueno, entonces Dios trata con ellos a través de la voz del profeta. Antes del exilio, el Espíritu Santo se fue del templo, y creo que fue ese margen de tiempo en el que el pacto en la mente de Dios había sido violado. Por lo tanto, no se necesita una voz profética, no se necesita ningún tipo de ejercedor del pacto cuando el pacto ya no está en acción, y lo que estamos buscando entonces es el establecimiento del prometido nuevo pacto, de acuerdo a cómo se describe en Jeremías capítulo 31. Así que potencialmente, y una vez más solamente es suposición mía, tal vez el silencio estuvo ahí como resultado del hecho de que el pacto ya no era el enfoque de Dios, la venida de Cristo sí lo era. ¿Me pueden responder la siguiente pregunta, por favor? ¿La voz del profeta se está escuchando actualmente en la iglesia? Yo pienso que la voz del profeta está hablando, hermano Swagger, pero si se está escuchando, no sé. No sé si está escuchando la gente, si tienen oídos para escuchar. Sabemos de que Dios ha llamado profetas en el nuevo Sí, pacto sí. también, pero Escuché que lo predicaste hoy, ¿no? Primero apóstoles, profetas, profetas, etcétera, sí. etcétera. Entonces, sí se encuentran hoy. La pregunta es si la gente está escuchando y obedeciendo, si tienen oídos para escuchar. Esa es la pregunta. Y el profeta aún sería un ejecutor del pacto. Así que, El nuevo pacto. pero sería un ejecutor del nuevo pacto. Entonces, Correcto. ¿cuántos hombres están predicando el nuevo Así pacto? es. Cierto. La Disculpa un última. momento, doctor Gray. ¿Qué quieres decir con cuántos están predicando el Bueno, nuevo pacto? si estamos buscando la voz del profeta, habría gente que estaría reforzando la necesidad del pueblo de Dios de seguir el nuevo pacto de la manera como se había Y manifestado estás y diciendo que presentado. eso no se está llevando a cabo. Bueno, estoy de acuerdo con David. Creo que sí se hace hasta cierto punto. Creo que Dios siempre tendrá esa voz, sea o no que la iglesia esté escuchando, o sea o no que tengan una plataforma que permita que ellos sean escuchados. Bueno, realmente esa es la pregunta. Yo no creo que Dios queda callado jamás con respecto a la dirección que Él esté tomando. Creo que Él siempre va a estar diciéndonos a dónde va, si es que escuchamos. Si la voz del profeta se estuviese escuchando hoy, si se estuviese escuchando, ¿qué diría esa voz? Estaría dando el mensaje de la cruz, Correcto. porque ese es el nuevo pacto, y un ejecutor del pacto refuerza el pacto que se estableció, viene al pueblo de Dios y nos guía de vuelta. Si estamos desviados, nos dirige de vuelta al pacto o nos recuerda lo que el pacto es y lo que nuestra parte es, lo que nuestro papel es, lo que nuestra responsabilidad es, lo que Dios ha presentado. Ese era el papel del profeta, era un predicador de justicia. Él de vez en cuando profetizaba el futuro, pero ese jamás Eso era es su verdad, papel así primordial, es. y no es su papel primordial hoy. Hay escuelas en todos los Estados Unidos llamadas las escuelas de los profetas, donde le enseñan a la gente a profetizarle a la De gente, la y carne.
bueno, a decirles cuál es su futuro. Y ese no es el deber del profeta en lo absoluto, no que pueda verlo en la escritura. Una vez más, un profeta sí pudiera, y en ocasiones sí, nos dirá que está detrás, o tal vez que nos separa el futuro que no podamos ver, pero primordialmente él va a llamar a la gente al camino del Evangelio. Ese es su trabajo. Así es, Doctor Gray. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento, casi la mayoría, no todos, pero muchos de ellos hablaron con respecto al futuro. Eventos del futuro como lo que estudiamos en Daniel y otros lugares. El año pasado, un caballero, un pastor en Kentucky, dijo que el Señor le dio a él un sueño, una visión acerca de las elecciones de noviembre. Recuerda que él profetizó y dio diferentes detalles que él había visto y él tenía razón en algunos aspectos, en particular de la situación que algunas de las cosas que sucedieron en enero, creo que fue el 8 de enero de este año. Pero él estuvo equivocado en quién sería elegido como presidente. Pero permítame interrumpirle un momento, por favor. Todavía hay una posibilidad de que esa elección pueda suceder. Bueno, sí, pero él dijo, si usted recuerda la elección, él dijo que iba a suceder, sería elegido este día, en noviembre, y él dijo que, bueno, que él vio los uniformes militares de rusos y de chinos, de China, en las calles con respecto a nuestras Yo no ciudades. creo que eso fue del Señor. No lo era, no. Pero bueno, la confusión de las elecciones ciertamente, no hay duda alguna, fue una gran confusión y lo más probable es que sí fue robada la elección. Personalmente creo que lo fue, pero mi punto es que, bueno, más adelante yo vi a otro hombre. No quiero que pierda la idea. Volvemos en un momento, tenemos que ir a la pausa. Muy bien, estamos de vuelta y disculpe que tuve que interrumpirle. Entiendo. Mire, yo iba a decir que alguien me envió un video de un ministro en Nashville. Y bueno, yo lo escuché y tuvo una duración de 30 a 45 minutos. Fue muy poderoso. Yo sentí la presencia de Dios. Pero también después dijo que el presidente Trump iba a ser elegido aquel día. Y bueno, obviamente, por lo menos si lo fue, no lo sabemos nosotros, pero mi punto de esto es, de vuelta a su pregunta, ¿será que la gente hoy está recibiendo esa palabra profética y sabiduría? Yo creo que sí. También creo que algunos de los del pueblo de Dios cometen errores en cuanto a tratar de interpretar lo que Dios le está diciendo al pueblo. Tal vez no lo dicen bien, pero de cualquier manera, yo sí creo que tenemos en este mundo el día de hoy a gente ungida por Dios y que habla de una manera profética. Pero se dan cuenta, y estoy seguro que sí, que a veces las profecías están en el futuro y se van cumpliendo. Eso se me tiene que recordar, porque tendemos a querer interpretarlo a nuestra manera en particular de pensar, este año, el próximo año o lo que sea. Porque el Antiguo Testamento está lleno de profecías. Permítame dar un ejemplo. Hace años, David Wilkerson, usted lo conoció muy bien y yo lo conocí un poco. Él vino a Dallas y profetizó. Creo que él predicó en una convención general. Él profetizó que los homosexuales estarían marchando en las calles de Estados Unidos. Y él presentó una multitud de cosas que iban a suceder de una manera muy negativa y pecaminosa. Y esto fue en los años 80. Yo era un joven predicador. Bueno, no tan joven, pero estaba yo en mis 30s, en los 80s. Y yo, bueno, yo traté de mantenerme al tanto de las cosas y estudié mucho, escuchaba mucho, yo oraba y estudiaba, pero yo rechacé eso. Cuando lo escuché, yo no lo escuché en persona. Alguien me dio el video y yo lo vi y dije, el hermano Wilkerson se equivocó. Él se equivocó. Y no. ¿Y saben qué?
Él no se equivocó. Así es. En lo de 10 años sucedió. Así que lo que Así usted está es. diciendo, hermano Swagger, muchas veces es el profeta, está profetizando y tal vez no sepa exactamente cuándo va a suceder. A veces esas profecías tenían 100 Sí, años para que se absolutamente. cumpliesen en el Antiguo Lo vemos Testamento. aquí en Daniel. Así es, así es. Bien, vamos al versículo 15, por favor. Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Egipto sería derrotada por el rey del norte, es decir, Siria. Una de las razones por las cuales pienso que el Señor hizo esto, cuando dice aquí rey del norte, rey del sur, etcétera, realmente tienen que ver con, para dar información sobre de dónde vendrá el anticristo, ¿no? Como lo vamos a estudiar pues más adelante. Y nos ayudará a entender esto un poco más, lo que es la nación de la cual él vendrá, ¿no? Y yo creo que la Biblia nos enseña que será Siria. Y él será un judío sirio, es lo que creemos, ¿no? Bueno, adelante, Lauren, por favor. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra deseable, la cual será consumida en su poder. Y estará en la tierra deseable, se refiere a Judea, y los judíos que intentarán ayudar a Antíoco Grande derrotar a Ptolomeo, lo que hizo. Aunque Antíoco les mostró a los judíos gran favor, todavía la dependencia de Israel no estaba en el Señor, sino más bien en el hombre. Por consecuencia, Judea fue enormemente reducida a la pobreza a través de las grandes guerras, cumpliendo la frase, la cual será consumida en su poder. Ese siempre fue el fallo de Israel, el no depender del Señor, sino depender de el hombre. Esa fue su mayor dificultad. Cuando ellos pusieron su confianza y su fe exclusivamente en Dios, Él hizo milagros para ellos de una manera sorprendente y en toda capacidad realmente. Es refrescante leer cómo sus ejércitos ganaron batallas en contra de posibilidades mínimas. Y Donnie el domingo en la mañana estaba predicando sobre los valientes de David que mataron a 5 o 600 personas a la vez. Y realmente eso no se podría hacer a menos de que Dios esté allí, ¿no? A menos de que Él esté allí ayudando poderosamente. Caballeros, yo no creo que nosotros creemos a Dios lo Así es. suficiente. No me parece que lo hacemos. Yo creo que nosotros tenemos que creerle a Él por mayores cosas de lo que hemos imaginado. Poderosas cosas que yo creo que eso alegra a Dios. Que nosotros por fe le creyamos así, que creamos por Amén, grandes así y es. poderosas cosas. Yo creo eso. Si nosotros no hacemos eso, no es la culpa de Dios, es la culpa nuestra. Muy bien Porque Él es dicho. un Dios de grandes Amén. milagros. Y usted dice, bueno, es que yo tengo temor de equivocarme. Bueno, yo prefiero equivocarme evidenciando fe que estar correcto evidenciando duda. Muy bien dicho. Sí, usted siempre ha dicho que prefiere caer de frente que hacia atrás. Ahí Y está. creo que eso es un pensamiento muy apropiado. Sabe, anoche y ya que se transmite este programa habría pasado un mes más o menos, pero estaba orando y el Señor creo que estaba hablándole a mi corazón diciendo, estamos caminando y estoy hablando de como nación, como iglesia en particular, estamos caminando en rendición, no en victoria. Vemos las cosas que pasan a nuestro alrededor casi, no tenemos ni voz, somos una presa a la corrección política y su comunidad sin querer hablar contra el pecado y estamos permitiéndole al enemigo una gran fortaleza en esta nación. Y la iglesia necesita convertirse en la iglesia y hablar. Usted mencionó a los profetas. Bueno, los profetas son predicadores de justicia. No se trata de que predicamos con una voz de condenación, pero tenemos que predicar la verdad y amor. Y a veces tiene que ser una reprensión fuerte también. Así Y no hay es. reprensión. Yo he escuchado, y no voy a mencionar al ministerio en particular, pero he escuchado a muchas horas de su enseñanza en estas últimas semanas y yo no escuché que se mencionara la cruz ni una vez. Dios en su mayoría utiliza ese término genéricamente hablando y ocasionalmente dice Jesucristo, pero no hay unción
y todo lo que este individuo estaba presentando se trataba de cómo uno puede sentirse mejor en su vida diaria y cómo pueden tener esto y aquello y tener una mentalidad diferente, pero no hay convicción ni énfasis del pecado, de direcciones erróneas y de arrepentimiento, la cruz, la sangre. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, este es uno de los ministros más conocidos del país y venerado por muchos como que es el Papa de la Iglesia protestante, y estoy siendo un poco ligero, pero eso es lo que se le ha llamado antes. Y pienso que si esto es lo que el mundo o la Iglesia está Disculpa, pidiendo, John. ¿Él ha sido llamado qué? el Papa de los protestantes se dijo en crítica de parte de aquellos en contra de él por causa de que su voz había sido muy bien conocida en la televisión y también cuando hay situaciones que han surgido, lo ponen en la televisión y lo entrevistan en programas. Él no tiene un programa de televisión regular, pero él es muy bien conocido en el ámbito de YouTube si usted quiere buscar sus servicios. Y ha escrito libros muy populares. Y aún son muy populares, pero el punto de todo esto es que la iglesia camina en rendición y el Señor me dio eso en el corazón. Hemos permitido que el enemigo tenga una libertad completa de hacer lo que él quiera, cuando quiera y como quiera y donde quiera. No hemos tomado esa autoridad espiritual de la que usted ha hablado y que la Biblia nos da, de atar esos espíritus para que, bueno, de atar lo que querramos en la tierra para que sea atado en el cielo. Estos ataques contra la sociedad, aún en este momento, por ejemplo, tenemos los beneficios. Bueno, un ejemplo, apenas este mes pasado acaba de suceder. El concurso de belleza de Miss Nevada fue ganado por un hombre. Y ahora este individuo califica para poder ¿Una ir mujer bonita? al concurso Miss USA. Y si este individuo gana ese concurso, podrá ir al concurso Miss Universo. Así que la mujer más hermosa en el estado de Nevada ahora es un hombre. Y si ese individuo gana los Estados Unidos, la persona más hermosa de los Estados Unidos o mujer más hermosa que se supone que debe ser. Pero mire, las cosas están tan torcidas, hermano Swagger. Dios no está feliz con estas cosas. Y si aún así nosotros decimos algo, somos considerados ser malos. Pero no estamos criticando a la persona, queremos que se arrepienta. Bueno, si yo fuese él, no consideraría eso un honor. Bueno, el punto de todo esto es que están promoviendo esto y a los jueces que le permitieron a este individuo competir, obviamente no les importa el bienestar de las mujeres y el propósito ¿Es original algo tratado del con concurso. el transgénero? Claro que sí, sí. Pero este individuo es un varón. Se declaró muy bien en el artículo Dios, que yo leí. ayúdanos. Y también hay atletas que pueden tener permiso de competir de acuerdo a cómo esté sucediendo el día de hoy también en las Olimpiadas. Hay hombres que competirán en los deportes de las mujeres como mujeres en el área de levantar pesas, y las mujeres están muy enojadas por esto porque este individuo que dice ser mujer es un hombre y es mucho más fuerte que las mujeres. Y Así es, bueno, así es algo que estamos de cabeza, ese es mi punto. Y yo no escucho las voces de la iglesia diciendo mucho al respecto. Pero es que cuando se abandona a Dios, abandonamos su palabra, realmente las cosas van a terminar como estamos diciendo ahora. Absurdeces que realmente Es la enferman. perversión. Perversión, Sí, muy buena depravación palabra. es una muy buena palabra. pervirtiendo. Escuché en la televisión que la fuerza militar, nuestra fuerza militar, Sí, así va es, a los pagar y generales. animar esto. El transexualismo, y van a pagar el costo por las cirugías. Bueno, realmente han removido a la mayoría de los generales que son conservadores. Sí, en contra de todo eso. Es trágico. Sí, es algo muy, muy y trágico. nuestros impuestos pagan por todo eso. Repita eso. Nuestras contribuciones pagan Así por es, todo claro eso. que sí. Es una de las cosas que es molestosa de todo esto. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.